Buenos días. En el día de hoy les daremos a conocer un tema que ha sido tendencia en nuestra actualidad. Nuestro grupo está conformado por Laura Alexandra Telles Rodríguez, Nini Joana Solarte Santa Cruz, Hugo Esteban Rugeles Rangel y quien les habla María Paula Valdés Sánchez. A continuación le hablaremos sobre la intervención del Estado en la economía en el mercado de la pandemia, basándonos en unos aspectos fundamentales y específicos que son políticas y finanzas públicas y el servicio de la deuda. Aspecto macroeconómico. En este aspecto estudiamos el funcionamiento global de la economía. Encontramos que por producto de la pandemia COVID-19, la cual empezó en Colombia el mes de marzo del año 2020, pudimos analizar y estudiar 5 variables macroeconómicas que son el desempleo, disminución del Producto Interno Bruto, disminución de la demanda, pérdida del mercado nacional e internacional y los costos en salud. En lo que respecta a la economía a gran escala, el Gobierno Nacional dispuso una serie de medidas tendientes a mitigar al máximo los efectos nocivos derivados de la actual pandemia, todos ellos dirigidos especialmente a las empresas y a los trabajadores, garantizando la preservación del empleo y la sostenibilidad de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Obteniendo que el Estado ha intervenido en la economía y en la sociedad en general, a continuación encontramos las siguientes medidas. Como primera medida que tomó el Estado fue el confinamiento total, ley seca y toque de queda centralizado, 3 días sin IVA, lo que corresponde a los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, aplazamiento en el pago de la renta, disminución de tasas de interés, retiro anticipado de cesantía, mecanismos de protección al cesante para trabajadores con más 6 meses de desempleo, ingreso solidario para los hogares más vulnerables, matrícula cero en universidades para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, diferido de factura de servicios públicos hasta 36 meses de interés del 0%, conciliación de deudas por arrendamiento y la prohibición de lanzamiento por no pago, la vacunación para lograr la comunidad de rebaño, entre otras. Además de eso, encontramos la emergencia económica ambiental y social y sus prórrogas, capitalización del Fondo Nacional de Garantías con 70 billones de pesos en créditos para las empresas de diferentes sectores económicos y de estos 20 billones destinados a las pequeñas y medianas empresas, aplazamiento de pagos para fiscales, especialmente para las empresas de turismo, aeronáuticas y restaurantes y eventos, vacaciones sin preaviso por parte de las empresas, subsidio del 40% del salario mínimo para todas aquellas empresas que tuvieron afectaciones en lo que respecta a una disminución por encima del 20% de su facturación, así como el aplazamiento del pago de la segunda contribución del impuesto de renta hasta final del año, suspensión del impuesto al consumo correspondiente al 8% en los restaurantes, locales comerciales, terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales destinados a bares, discotecas y gimnasios, subsidio a empresas que empleen jóvenes de 18 a 25 años hasta un 25%, la tecnología desde las TIC, entre otras. Así también tenemos actualmente y dentro de lo más reciente, la reforma tributaria para sostener los programas sociales y mantenerlos. Otro de ellos es el proceso de la reactivación económica con seguridad. Nos habla que es sobre la disminución de impuestos, protocolo de bioseguridad, vacunación, créditos blandos a través de Balcondex. Otro de ellos sería la contratación de obras públicas. Y también que el gobierno autorizó planes pilotos para eventos masivos a desarrollar en todo el territorio nacional. A nivel microeconómico, analizaremos el comportamiento del ingreso, gasto e inversión pública en la vigencia 2020 del municipio de sexta categoría Confines, departamento de Santander. El ingreso de la vigencia fiscal 2020 fue por 6.211.472.000 pesos, de los cuales el 55.2% corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones.
El 19.5 a los ingresos de fondos especiales, que son aquellos recursos sin situación de fondos para el aseguramiento de salud de la población que no tiene capacidad de pago. El 12% corresponde a los ingresos tributarios, que son el impuesto predial sobre tasa ambiental, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, sobre tasa a la gasolina, degüello de ganado menor y las estampillas. El 9.8% son recursos de capital, son aquellos recursos que se encontraron en bancos en la vigencia anterior que quedaron sobrando y por lo tanto hubo lugar a hacer la adición en la vigencia siguiente, que fue el año 2020. Los ingresos no tributarios corresponden al 3.1%, que son las tasas, multas y sanciones en el municipio. Otros aportes son el 0.4%, que son aquellas transferencias recibidas por el departamento. El gasto público en el municipio de Confines, Santander, ascendió a 5.117.745.000 pesos, de los cuales el 81.5% corresponde a los gastos de inversión en educación, salud, cultura, agua potable, deporte y otros sectores de libre inversión como vías, agropecuaria, vivienda, justicia y alumbrado público. Los gastos de funcionamiento del SGP corresponden al 11% del total de los gastos, los cuales se destinaron para el funcionamiento de la alcaldía municipal y las transferencias a la personería y consejo. También tenemos un 6% de los gastos de funcionamiento con recursos propios, que también se destinó al funcionamiento de la alcaldía municipal. Tenemos un valor un porcentaje del 1% de servicio a la deuda, que correspondió al pago de las últimas cuotas de capital e interés de un crédito. Así podemos evidenciar que los ingresos fueron en 6.211.742.045 pesos y los gastos 5.117.745.300, dejando un superávit de 1.093.726.745. Es importante analizar las transferencias del Sistema General de Participaciones para el municipio de Confines en lo relacionado al subsidio a la oferta. En el año 2019 fue por 6.129.218 y para el año 2020 ascendió a 119.603.026 recursos que fueron invertidos para la empresa social del Estado de este municipio y fueron utilizados para gastos de funcionamiento en virtud de la pandemia de COVID-19. Es importante destacar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en las resoluciones 753, 1940 y 2296 del 2020, realizó inyección de recursos a diferentes empresas sociales del Estado a nivel nacional. En este caso particular del municipio de Confines, Santander, se benefició con la resolución 753 y la 1940 por alrededor de 100 millones de pesos que fueron destinados para el pago de talento humano y la adquisición de equipos biomédicos. De esta manera se fortaleció la calidad en la prestación del servicio de salud de la comunidad. Hugo Esteban Rangel, tú haces parte del equipo de dirección de la administración municipal. ¿Tú nos podrías explicar si los municipios de sexta categoría pueden acceder a un empréstito y cómo deben hacerlo? Estudio el caso, miraremos el procedimiento que realizó el municipio de Confines Santander para contratar un empréstito con la entidad financiera Bancolombia para la construcción de la plaza de mercado municipal. Cabe resaltar que el municipio de Confines es un municipio de sexta categoría. Primero que todo, se realizó un estudio de la capacidad de endeudamiento del municipio, en el cual se analizaban principalmente información de los estados financieros, ejecución presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el cumplimiento de los indicadores de la Ley 617 del 2000 y 358 del 2003. Ya teniendo la capacidad de endeudamiento, la cual nos arrojó 2.400 millones, se procedió a realizar una consultoría para tener un estudio claro, técnico y financiero, y para analizar obviamente la viabilidad del proyecto. El proyecto ascendió a la suma de 1.430 millones, de los cuales 230 millones serían apalancados con recursos de la vigencia y 1.200 del préstamo.
En el análisis se estableció que la renta pinoral eran los recursos girados por el Sistema General de Participación en el sector propósito general libre inversión. Ya con esto se procedió a realizar el proyecto de acuerdo para ser presentado ante el Honorable Consejo Municipal, con el ánimo de obtener la autorización para contratar el empréstito por una suma de 1.200 millones, el cual fue aprobado por esta corporación. Ya con la autorización se realizó la convocatoria de diferentes entidades financieras para que ofertaran la tasa de interés más baja para dicho proyecto. Por tratarse de una plaza de mercado, las tasas estaban bajo la línea final. De todas las entidades escogió Bancolombia, ya que dio la tasa más baja, que fue IBR en menos 0.70, a 8 años con un año de gracia y periodicidad de pago trimestral. Ya conociendo con quién se iba a contratar el empréstito, se hizo el trámite en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para solicitar la certificación de estar al día en la base de datos, la cual se demoró entre 2 y 3 días hábiles. Ya con esta certificación se procedió a firmar el contrato de empréstito y de igual manera realizar la solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que registrara dicho contrato. Ya con esto se dio efecto al desembolso y se empezó el proceso precontratal del proyecto.